En esta noche le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche de conferencias en las maravillosas promesas del Apocalipsis. Hoy nos sentimos gozosos de poder llegar a nuestra cuarta conferencia con un tema que nos traerá esperanza, sobre todo en el acto sustitutivo redentor de Cristo. Bienvenido esta noche y antes de abrir la palabra, me gustaría que me acompañara en oración para que pudiésemos tuviéramos la mente dispuesta en las manos de Dios para comprender lo que Dios hoy nos quiere comunicar. Oremos, te damos gracias Señor por tu amor y tu bondad, por acompañarnos en esta hora de la noche. Gracias porque con seguridad Dios eterno quieres hablar a nuestra vida. Señor, venimos cansados, venimos cargados de las actividades del día, pero queremos, Señor, antes de ir a descansar, escuchar una palabra de ti, una palabra que nos fortalezca y que nos aliente, una palabra, Señor, que nos ayude a encontrar el respuesta a nuestras preguntas, nuestras inquietudes y poder encontrar esperanza en ti. Señor, coloco los enfermos de tu pueblo, coloco, Dios eterno, a tu iglesia adventista, no solo en tu lugar, sino en la ancha faz de la tierra. Confiamos en tu dirección y asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de anoche fue un tema interesante porque pudimos aprender acerca de cómo las personas que se contaminaban con tocar cadáveres de animales o de personas, Dios proveía una solución y proveía ofrendas, proveía baños o ofrendas por su pureza, por su limpieza, donde Dios indica una vez más que se preocupa por la higiene, pero también se preocupa por la higiene espiritual. Que nosotros seamos librados de la contaminación del pecado. Y vimos como Dios desea que tu vida espiritual sea una vida pura para poder ver a Dios. Yo quiero ver a Dios, quiero contemplarle y poder tener, obviamente, con el poder del Espíritu Santo, la victoria sobre aquello que contamina mi vida y que contamina mi mente. El tema de esta noche lo he titulado, le he colocado un título que con seguridad va a traer, realmente para mi concepto, va a traer esperanza a mi salvación. El título del mensaje que he querido compartir con ustedes en esta ocasión es Las paradojas del Evangelio en sombras. Vuelvo a repetir, la paradoja del Evangelio en sombras. Tres palabras claves aquí, paradojas, evangelio y sombras. ¿Y qué tiene que ver esto con mi salvación? Bueno, así que acompáñenme porque nos sumergiremos en algunos eventos del santuario y ritos del santuario que traen un mensaje espiritual poderoso para usted y para mí. Quiero decirle que cuando vamos a la naturaleza, podemos contemplar, tal como Adán y Eva contemplaron, las maravillas del amor de Dios. Podemos observar en cada aspecto de la naturaleza prácticamente un propósito inteligente, porque encontramos en ellos los designios de la revelación del poder de Dios. Cuando observo el latido del corazón, cuando observo la complejidad del cerebro, cuando observo el vasto universo, puedo darme cuenta cuán asombrosa es la sabiduría divina y la manera extraordinaria como se desenvuelve el ingenio de Dios, la ingeniería celestial. Sin embargo, a pesar de que la pareja en el Edén veía esas maravillas de Dios, con la llegada del pecado al mundo, la pareja vivió una experiencia trágica. Aparte de que ya no podía comunicarse con Dios cara a cara, ahora el hombre se sentía de alguna forma como en pique, en oscuridad, como sin esperanza. Obviamente, Dios no se iba a quedar manicruzado. Sin embargo, al pasar el tiempo, la capacidad que tenía el hombre para pensar, para analizar, ha venido desmejorando. Aunque el hombre cree que va en una ascendencia al iluminismo, a la revelación humana. Sin embargo, déjame decirte, mi amigo, que cada vez que avanza el tiempo resulta difícil comprender la conducta de mucha gente. Es más, dentro del comportamiento del hombre en el día de hoy empezamos a ver paradojas,
paradojas que realmente resulta difícil entender la conducta del ser humano. Por ejemplo, vivimos tiempos donde existen muchos psicólogos, donde existen más psiquiatras, sociólogos, de todo tipo, para tratar de entender el comportamiento del hombre. Sin embargo, entre más profesional de la salud haya, o más profesional con relación a la atención del ser humano haya, como que la locura humana va aumentando de menos a más. Y escuchaba cierta expresión de una persona que decía que todos tenemos algo de loco, o de loco todos tenemos un poco, decía una persona. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros, según este experto, este experto de la literatura, realmente nos hace pensar que la diferencia está entre uno y otro porque algunos son encerrados y vigilados y otros andan sueltos. Pero cuando seguimos tratando de entender la complejidad de la conducta humana, vemos que la paradoja en el ser humano cada vez aumenta. Hablemos un poco de nuestro país. En Colombia, por ejemplo, vamos a observar que hace poco, si ustedes ven la imagen, no sé si reconocen esta imagen, hace poco, hace más o menos 2, 3 años, el gobierno se sentó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para firmar la paz. Pero déjeme decirte que Colombia anda en búsqueda de paz hace más de 50 años, hablando de la historia más moderna de Colombia. Trata de buscar la paz. Sin embargo, aunque trata de buscar la paz, ¿cómo tratar de entenderla hoy la paz? Si por ir en búsqueda de la paz, la gente se pelea y entre más se pelea, más se divide por buscar la paz. Una paradoja, ¿cierto? Si tú me preguntaras qué es una paradoja, yo podría definirle que la paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Podríamos decir que una paradoja son dos pensamientos que cuando se presentan parecen contradecirse. Dos conceptos que parecen contrarios, pero que realmente presentan una verdad. Y vuelvo a repetir, por ejemplo, ¿cuántas personas tratan de buscar la paz, pero en la búsqueda de la paz hay más divisiones, hay más sangre y hay más muerte? Por ejemplo, ¿cómo entender los que aman el deporte, que aman tanto el deporte que terminan prácticamente matándose por un escudo? ¡Qué paradoja! Otra paradoja es cómo entender que la persona que más ama te hace sufrir. Esa es una paradoja. Otra paradoja es cómo tratar de entender en el lugar donde más agua hay, no hay muchos árboles. O sea, cómo entender realmente ese tipo de circunstancias, que en el país donde más llueve es donde no hay bosques para poder regar porque el hombre los ha removido. Otra paradoja que podemos encontrar es cómo es posible que que más oro gana, y aquí coloco la foto de Messi porque ha ganado varios balones de oro, el hombre que más oro gana es el que más le sirve la plata. Es decir, con el oro no hace nada, lo que le sirve es la plata. Otro pensamiento como paradoja, por ejemplo, aquí tengo a Lionel Messi se le dice la pulga, y ahí entra otra paradoja. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? Por ejemplo, ¿cómo entender que psicoterapeutas psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender eso? Son paradojas. Otra paradoja puede ser cómo entender que hacer reír es algo serio. O otra paradoja, cómo entender que en el Pacífico ha habido más violencia. Son conceptos que, aunque son contrarios, pero cuando se unen como que se contradicen, pero revelan una verdad. Pero cuando tomo esto como ejemplo, me lleva a mí a pensar que cuando estudio el tema del santuario también encuentro paradojas. Paradojas que en vez de cuando ayuda a alguien termina afectando a otro. Me explico en la introducción del tema. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Hoy trataremos prácticamente lo que queremos, el objetivo del tema de esta noche, es tratar de descubrir cómo el pensamiento divino, al revestirse el ropaje débil e imperfecto del lenguaje humano, resulta también en muchos aspectos paradójico. Ahora, lo que quiero tratar en esta noche es que descubramos
que en el culto antiguo israelita se descubre el plan de salvación. Y también veremos cómo la grandeza de Dios se concibe en el maravilloso plan de redimir a la humanidad. Y eso lo encontramos justamente en el concepto de los rituales del santuario. Así que entramos a la primera pregunta y déjenme decirle que la primera pregunta tiene que ver con palabras hebreas. Y mira, déjame decirles que el hebreo es un idioma simple. Es un idioma, estoy hablando del hebreo bíblico, es un idioma antiguo, aunque es una lengua ya muerta. El idioma bíblico es un idioma, el hebreo es un idioma simple, sin sofisticación. Sin embargo, el hombre cuando lo ha traducido, lo ha complicado tanto a tal punto que a algunos se les hace un poquito difícil poder adaptar o concebir esta lengua. Y en base a eso, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta del tema de esta noche es, ¿cuáles son las 4 palabras claves del culto israelita, el cual nos presenta la paradoja del Evangelio? Y vamos a ver 4 textos, en donde estos textos prácticamente son claves a la hora de entender el tema del Evangelio. El primer texto encontramos en el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 7, versículo 7 dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Lo que aquí vamos a encontrar 2 palabras en hebreo, donde dice sacrificio por el pecado y donde dice el sacrificio por la culpa. Por ejemplo, la primera palabra donde dice sacrificio por el pecado es la palabra hatat. La palabra hatat literalmente significa ofensa o pecado. Se refiere a hatat, pecado, ofensa. Pero cuando la relacionamos esta palabra con los sacrificios de santuario, se le conoce como sacrificio por el pecado. Pero en el momento que se va a traducir dentro del contexto de los ritos de santuario, se traduce finalmente como sacrificio de purificación, un sacrificio de expiación. Es decir, la palabra significa pecado, ofensa, pero cuando se traduce en el contexto de santuario, de los ritos de santuario, se traduce como el sacrificio de purificación, de expiación, una ofrenda por el pecado, pero que finalmente lo que hace es expiar el pecado. Una paradoja. Un segundo ejemplo es la palabra hasam, cuando se refiere la culpa, sacrificio por la culpa. Esta palabra hasam en hebreo se traduce como culpa. Obviamente se está refiriendo al sacrificio por la culpa, por la responsabilidad pecaminosa que tiene la persona. Pero cuando se traduce esa palabra literal al contexto del tema del santuario, se traduce esa palabra como el sacrificio de reparación. Es decir, significa culpa, pero se traduce en el contexto de los sacrificios el sacrificio de reparación. Algo que culpa, pero que repara. Una paradoja. Otro texto el tercer texto, o la tercera palabra que nos ayuda también a entender, bueno, a tener en cuenta otra paradoja del Evangelio, dentro del contexto de los sacrificios del santuario, está en Levíticos, el capítulo 10, versículo 17. Dice Levíticos 10, 17, porque no comiste la expiación en lugar santo, pues es muy santa y la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Aquí está hablando obviamente el sacerdote que comía del cordero y que llevaba la iniquidad. Ahora, aquí la palabra llevar la iniquidad aparece otra palabra en hebreo y la palabra aigon, la palabra nasa aigon, que significa llevar la iniquidad. ¿Sí? Literalmente es llevar la iniquidad, pero cuando esa palabra se traduce al contexto de santuario, recordemos que hay diferentes traducciones de Biblia que para nuestro idioma occidental cambia un poquito la connotación. Cuando se traduce en el contexto del santuario a nuestro idioma, se traduce como quitar la iniquidad. O sea, literalmente significa llevar la iniquidad, pero cuando se traduce hay una paradoja, quita la iniquidad. Pero aunque los dos parecen contradecirse, va a traer un mensaje claro para nosotros.
Y lo vamos comprendiendo que a medida que va avanzando el tema de esta noche. Otro, por ejemplo, es la cuarta palabra, es la palabra que encontramos en número 19:9, cuando dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Aquí viene la palabra el agua de purificación. Y la palabra que encontramos justamente que se refiere a este tipo de ofrenda es la palabra nidak. La palabra nidak literalmente se traduce como agua de inmundicia. Esto se refiere mucho a su significado, se está refiriendo a la impureza mensual o de sangre que producía la mujer a través de su menstruación, donde le generaba inmundicia en su vida, en su cuerpo. Pero esta palabra, agua de inmundicia, que es la palabra nidat en hebreo, en el contexto de los sacrificios se traduce como purificación, como apartamiento, como separación. Algo que es inmundo, pero que se purifica o que es apartado. Usted dirá, pero pastor, ¿de qué me está hablando? Mira, lo que estoy tratando de decirte es que hay 4 palabras que se refieren al tema de sacrificios con respecto al pecado, a la purificación del pecado. 4 palabras que, que literalmente en hebreo significa culpa, significa ofrenda por el pecado, significa agua de inmundicia, pero cuando se aplica al contexto de los sacrificios, tiene un significado positivo, como el de purificación, como el de expiación, como, por ejemplo, también el de reparación, entre otros. Allí es donde voy con el tema de la paradoja. Encontramos paradojas dentro de estos textos. Y teniendo en cuenta esto, viene la pregunta 2. Había una ofrenda que se hacía cuando habían personas que se contaminaban con cadáveres de animal o de personas. Y la pregunta 2 dice, además del cuero de la vaca rojiza y su carne, su sangre y su estiércol, ¿qué otros ingredientes debían agregarse para obtener las cenizas del ritual de purificación? Me explico. Resulta de que cuando una persona tocaba un cuerpo, cuando una persona tocaba el cuerpo de un animal o de una persona, de un cadáver, la persona automáticamente se contaminaba. Ayer en el tema de ayer vimos cómo la persona que tocaba un animal, de cadáver de un animal, quedaba inmundo hasta la noche, pues tenía que hacerse un baño. Ayer también vimos que la persona cuando tocaba el cadáver de una persona, pues también quedaba inmunda, pero esta persona tenía que presentar un sacrificio y debía quedar inmundo durante 7 días. Y después de los 7 días debía entonces, ahora sí, ya quedar limpiado. Cuando a la persona le sucedía esto, por ejemplo, iba por el camino y de pronto accidentalmente tocaba el cuerpo de un animal muerto o que, por ejemplo, tenía su yeguita o su caballo, su camello, el camello se le moría y tenía que sacar ese cadáver de allí, obviamente se contaminaba. Lo que tenía que hacer era que en las afueras de la ciudad había alguna persona del santuario, algún levita, algún sacerdote, que estaba haciendo un sacrificio para aquellas personas que se contaminaban de esa manera. Y lo que hacía era prácticamente sacrificar una vaca rojiza. Por eso aquí hablamos de la vaca rojiza, en donde la quemaba, en donde esa vaca se convertía en cenizas. Obviamente se extraía también la sangre. Se quedaba en cenizas y esas cenizas que quedaban hacían una especie de mezcla. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué otros ingredientes le hacía esas cenizas, le agregaba a esas cenizas del ritual de purificación? Porque tenía que hacer esto para que cuando alguien llegara inmundo de afuera, antes de entrar a la ciudad, antes de llegar al santuario, antes de entrar al acampamento, pudiera purificarse con el rito que este sacerdote estaba haciendo en las afueras de la ciudad o en las afueras del campamento. Mira dónde lo encontramos. Números capítulo 19, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol. Hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, número 1. Número 2, hisopo. Número 3, escarlata. Y lo echará en medio del fuego
en que arde la vaca. Saben, mis amigos queridos, con respecto a esta pregunta, realmente Dios ordenó prácticamente sacrificar una vaca de color rojizo y transformarla en cenizas, como dice el texto bíblico. Ahora, esas cenizas estarían fuera del campamento al alcance de toda aquella persona que se había contaminado en el campo por haber tocado un cadáver de algo, de un animal o de una persona. Y si quería entrar al campamento, como lo dije hace un momento, antes de entrar tenía que participar de este rito de purificación, si quería entrar al campamento, si quería entrar a la comunidad. Y antes de entrar al campamento donde vivía, así fuera a la ciudad también, debía entonces tomar de esas cenizas y entonces poder participar dentro de ese rito. Bien lo que sigue diciendo, aquí leímos justamente el texto hace un momento. Entonces, frente a este tipo de circunstancias, se agregaban algunos ingredientes. Por ejemplo, ¿qué ingredientes se agregaban? Ya mencionamos, se agregaba el cedro rojo, se agregaba el hisopo y se agregaba una planta con una tinta roja, como era prácticamente el escarlata. El escarlata, todo esto producía un color rojizo que cuando se mezclaba con la ceniza creaba una especie de agua y como que representaba una sangre. Y de esta manera la persona podía participar de este rito de purificación. Pregunta 3. Ahora, ¿qué color tendría el agua cuando se mezclaba con las cenizas de la vaca rojiza y cómo se le llamaba? Aquí viene la pregunta complementaria a lo que mencioné hace un momento. El libro de Números, el capítulo 19, versículo 9 dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Fíjense bien, un hombre limpio, es decir, un hombre que no había tocado algún cadáver. En este caso nos referimos a un sacerdote, al que estaba encargado de dirigir esa ceremonia, ese ritual. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Ahora, es evidente que se preparaban las cenizas con el propósito de poder contar como si fuera sangre, sin necesidad de hacer de pronto el sacrificio cada vez que alguien se contaminaba. No había necesidad cada vez que se contaminaba por tocar el cadáver de un humano o de un animal. Sin embargo, ya vimos que el agua mezclada con estas cenizas se le llamaba lidak. Literalmente se le conocía como el agua de la inmundicia. Pero entonces, mi amigo querido, se usa ese término, se usa especialmente en la Biblia con relación al derramamiento de sangre, como en el caso de cuando una mujer da a su menstruación, obviamente expulsa sangre, ahí hay contaminación. A eso se le llamaba agua de inmundicia. Pero en este caso, esto que estaba sucediendo se le llamaba agua de inmundicia, pero también servía para purificar al que se había contaminado. Y en este caso se le llamaba el agua de purificación. Y es ahí donde encontramos prácticamente una paradoja, algo que significa agua de inmundicia, pero sirve para purificar al que está contaminado. Una paradoja, pero tenía un significado especial para la vida espiritual. Entonces, ¿cuáles eran los resultados, mis hermanos queridos, frente a este tipo de circunstancias? ¿Cuáles eran los resultados? Pregunta 4. ¿Qué resultados distintos y aparentemente paradójicos se daban entre los que entraban en contacto con las cenizas y las aguas de inmundicia o purificación? Para ello vamos a seguir leyendo el libro de Levíticos 19:9. Volvemos a leer. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Ahora, ¿qué percibe usted en este pasaje? En este pasaje encontramos que el limpio purifica al impuro, así de sencillo, con esas aguas sanguinolentas, diría yo, de color rojizo de sacrificio. Pero al mismo tiempo se contaminaba hasta la puesta del sol. Es decir, el limpio que purificaba al impuro permitía que el impuro quedara limpio. Pero el que era limpio, que participaba para que el impuro se limpiara, él automáticamente quedaba impuro porque estaba tocando un cadáver también. Así que aquí había una paradoja. El limpio participaba para purificar al impuro. Pero cuando el impuro se limpiaba,
el limpio se contaminaba. ¿Qué paradoja encontramos allí? Así que este sacerdote que participaba de o que dirigía esta ceremonia, finalmente, después de haber tocado al animal, quedaba inmundo y que debía quedarse así, debía por consiguiente bañarse y finalmente quedar así hasta la puesta del sol. Esto es lo que se le llama en términos bíblicos el principio del intercambio sustitutivo. La pureza del animal aplicada al impuro lo limpia, pero a su vez la impureza del pecador transferido al animal contaminaba al sacerdote que estaba prácticamente participando por tener contacto con el sacrificio por el pecado, así que ahí se ensuciaba. ¿Sabe, amigo querido? Este enfoque que estoy compartiendo con ustedes, realmente por muchos intérpretes de la Biblia, ha sido un poquito confuso, que realmente no niegan ese principio de la sustitución o transferencia de impureza o pecado en el sacrificio israelita. Sin embargo, a través de los tiempos, en este tema paradójico, algunos judíos que de alguna manera han entendido este tema de la transferencia de la transferencia de pecados, de limpio a lo impuro, realmente nos enseña a nosotros que se ha venido entendiendo claramente este concepto dentro del mundo cristiano y sobre todo dentro del mundo judío. Por ejemplo, hay algunos teólogos judíos, cristianos, algunos teólogos judíos, que tratan de explicar los efectos paradójicos del sacrificio israelita. Por ejemplo, encontramos a Levine de 1992, él declara lo siguiente: la sustitución de una víctima y la transferencia de ella de la impureza y de los pecados de los adoradores crea la aparente paradoja de una víctima inmunda, sirviendo como expiación, como un instrumento de la purificación. Ahora, este autor agrega lo siguiente: esta paradoja aparente está construida dentro del sistema entero de rituales purificatorios israelitas. Una vez más, aquí este escritor judío confirma ese concepto de sustitución que hay dentro del ritual judío de la ofrenda por el pecado. Otro escritor judío, como Milgrom de 1990, él dice, siendo que la sangre de Hatat, es decir, sacrificio por el pecado, lleva ahora las impurezas que ahora ha absorbido, contamina todo objeto que salpica. Es decir, la persona llevaba su ofrenda, sacrificaba al animal, transfería sus pecados sobre el animal, pero el sacerdote que tocaba el cordero muerto y que tomaba la sangre, automáticamente el sacerdote se contaminaba y él llevaba la culpa del pecador también. Algo de cierta manera la llevaba, porque llevaba en sus manos la sangre del cordero. Y esa sangre del cordero que estaba contaminada era asperjada en el santuario y el santuario quedaba contaminado. Por lo tanto, todos los días la gente venía a confesar sus pecados y el santuario se contaminaba. Es decir, para la persona, para el penitente, la idea era que su pecado quedara en el santuario y no él con el pecado. Pero si había alguien de alguna manera que no quería participar de estos ritos, pues tenía que prácticamente aceptar su culpa y pagar con su propia vida, su hora muerta. Hay varios judíos, pero yo por ahorrar el tiempo vamos a ir más adelante para poder llevar a la pregunta 5. Y me interesa que nos hagamos la pregunta 5 porque viene una pregunta interesante. ¿Qué relación tenía esta purificación de obras muertas con el pecado? Vuelvo a repetir. ¿Qué relación tenía esta purificación de obras muertas con el pecado? Muy bien. Usted podría decirme, pero pastor, todo esto me parece muy interesante, pero o yo no me limpio con cenizas ni con sangre. ¿Qué valor puede tener todos sus rituales para mi vida espiritual? La respuesta es muy sencilla, mi hermano y amigo. La impureza física humana, como por ejemplo la lepra, como por ejemplo la contaminación de sangre de muertos, en la Biblia se la emplea como símbolo del pecado, así de sencillo. Ahora, esta asociación, mi hermano querido, proviene siempre del ritual mismo donde se requería para purificarse, lo que se le denomina el hatat, el pecado. A este tipo de sacrificio se le llama literalmente pecado. Para poderme hacer entender, quiero tomar un ejemplo y es del salmista David. El salmista David, el capítulo 51, en su declaración de arrepentimiento, podemos ver cómo él trata de entender el significado espiritual de estos ritos. Por ejemplo, leamos la cita de Salmo 51:5, dice, he aquí,
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Noten que aquí hay dos aspectos del nacimiento de un bebé. Dice, en maldad he sido formado. ¿Por qué dice que en maldad he sido formado? Aparte de que todos nacemos pecadores por la naturaleza pecaminosa, pero el bebé ¿de qué se alimenta? De la sangre de su mamá. El bebé se fortalece de la sangre de su mamá. Por eso, y recordemos que de alguna manera, aquí dice, en maldad he sido formado. Pero luego dice, en pecado me consiguió mi madre. Y vamos a encontrar, hermano querido, que cuando un niño nace, la madre tiene una hemorragia grande, nace en medio de sangre. Dice, y en pecado me consiguió mi madre. Por eso las mujeres tenían que purificarse después de haber dado a luz. Eran de alguna manera, se tenían que tomar unos 7 días para poder practicar el rito de la purificación, dando a entender, mi hermano querido, que aquí había un concepto sencillo de necesidad de pureza en medio de la inmundicia. Otro texto que nos sigue confirmando es Salmo 51, 2 y 7. Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, de mi pecado. Luego dice, purifícame con hisopo, ese mismo hisopo que se revolvía con las cenizas de la vaca roja cuando alguien se contaminaba. Aquí David está usando esta figura y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Un texto que ustedes conocen perfectamente es Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, cuando dice Jesús, dice el Señor, vengan a mí, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es un color rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Recordemos, mi hermano querido, que esto prácticamente nos invita a nosotros a que nos alejemos del pecado, que el Señor no tolera el pecado, que el Señor no tolera la inmundicia, que el Señor no tolera la maldad. Dios quiere limpieza de nuestras almas. Vuelvo a mencionar, todos esos ritos eran sombras, eran figuras, eran metáforas, parábolas, para ayudarnos a entender cómo Dios detesta el pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que una mujer hoy en día que da a luz y después de haber dado a luz quedó ensangrentada y quedó entonces inmunda, entonces ya es pecador. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa figura de alguna manera de inmundicia, esa figura que se consideraba inmunda en el tiempo pasado, en la cultura del centro oriental, en el mundo oriental, realmente tiene un significado de inmundicia, de pecado, hablando de que nuestras almas de alguna manera pueden contaminarse con el pecado y que necesitamos que nuestra vida sea limpiada como la blanca lana o como la nieve. Así que mi hermano querido, recalcando este asunto, es importante entender que el limpio se ensuciaba con el sacrificio por el pecado y también el limpio que estaba desarrollando el ritual terminaba contaminándose con el mismo sacrificio. El libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que viváis al Dios vivo. Amigo querido, todo era una sombra, todos sus sacrificios era una figura, una parábola para ayudarme a entender que el sacrificio de Cristo me daría a mí limpieza, me daría a mí limpieza de conciencia, de mis actos de pecado, de mis obras muertas, de mis repulsiones quizás contaminadas por la maldad. Hoy el Señor te ofrece la oportunidad de poder ir al mejor sacrificio, el excelente sacrificio que es en Cristo Jesús, que te limpia del pecado. Apocalipsis lo presenta en el capítulo 1, que Él es el que nos limpia con su sangre de nuestros pecados. Por eso Jesús te llama y te dice, vengan a mí, estemos a cuentas, búsquenme. No sigan más en pecaminosidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de buenas noticias. Pero mis hermanos queridos, realmente hoy es la oportunidad para aceptar este mensaje y recibirlo en el corazón. Hay algo interesante y viene la pregunta 6, ¿por qué la ley
porque la ley no prescribía un baño ritual para los sacerdotes cuando oficiaban dentro del santuario durante el año. ¿Sabe? Ustedes van a darse cuenta que los que salían y los sacerdotes que salían del campamento para poder apoyar la purificación de las personas que se contaminaban, al sacrificar la vaca roja y volver a ceniza y mezclarle allí el carmesí, el hisopo, el cedro, todo este tipo de cosas para que se convirtiera como una especie de sangre y purificar a las personas, ese sacerdote antes de entrar tenía que también purificarse. Pero los que estaban en el santuario, los que estaban dentro del santuario, que todos los días recibían corderos, todos los días recibían sacrificios, comían la carne del cordero, se contaminaban. Pero parece ser que dentro de la ley mosaica no solicitaba al sacerdote que estaba en el santuario que se purificara, que se bañara o que hiciera un baño como el que estaba fuera del campamento. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucedía eso? La respuesta es sencilla, mi hermano querido. La respuesta es que obviamente el pecado, ellos cargaban, como sacerdotes, cargaban el pecado del pueblo. Por lo tanto, ellos al cargar el pecado del pueblo estaban allí. Pero ellos esperaban hasta el día de la expiación. El día de la expiación, que era una vez al año. Ahí sí, después de haberse ofrecido sacrificio por el pueblo, donde nadie debía haberse quedado con sus pecados, sino haberlo confesado, que se suponía que el día de la expiación, los pecados del pueblo debían estar en el santuario, y el santuario, al estar contaminado, debía ser limpiado. Después de haber terminado el proceso de limpieza, de purificación del santuario, el sacerdote, el sumo sacerdote, debía entonces bañarse y ahí sí limpiarse para después comenzar un nuevo año ritual. Por eso los sacerdotes en el santuario no requerían tomar un baño. Eso sí, cuando iban a entrar al lugar santo, después de haber de alguna manera participado del sacrificio, iban al lavacro y se lavaban las manos y se lavaban los pies para poder entrar al tabernáculo de reunión y participar de la ceremonia del lugar santo. Mira lo que dice aquí Levítico 10:17, porque no comiste en la expiación en lugar santo, pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Recordemos, el sacerdote comía la carne de ese cordero, de esa ofrenda que el pecador penitente había transferido su pecado. Ese pecado, pues, obviamente traspasaba también al sacerdote porque comía la carne de ese cordero que había muerto. Obviamente era un cordero muerto, era un cadáver. O sea que eso indicaba que el sacerdote también estaba de alguna manera contaminado del pecado hasta el día de la expiación. Por eso era importante la fiesta del día de Yom Kippur o el día de la expiación. Pregunta 7. ¿Cómo operaba esta paradoja del sacrificio por el pecado en relación con el ritual del santuario? ¿Cómo se operaba esta paradoja? O sea, ¿en qué consiste? Encontramos aquí una paradoja. ¿En qué sentido? Y déjame explicárselo así de sencillo. Por ejemplo, mira, ¿cómo operaba? Bueno, obviamente operaba bajo el principio del intercambio sustitutivo. ¿Y cuál era el intercambio sustitutivo? El que mencioné hace un momento. ¿Cómo era posible que el impuro era purificado en el momento que se presentaba la ofrenda por el pecado y el sacerdote que se suponía, o la persona que atendía el sacrificio que se suponía que era limpio, ahora terminaba siendo el contaminado? Había que una transferencia del pecado. El pecador quedaba puro, limpio, y el que atendía, el que era limpio, al recibir el sacrificio, quedaba contaminado. Era una paradoja. El que a uno limpiaba, al pecador que había cometido la falta, quedaba libre del pecado, quedaba limpio, pero el que atendía el sacrificio, el sacerdote, el levita, al recibirlo, el que era limpio, quedaba sucio y quedaba contaminado. Así que eso se le conoce como el intercambio sustitutivo, en donde realmente tenía propósitos específicos, quería enseñarme algo perfecto. Y esto lo encontramos justamente en varios eventos durante todo el año, desde la inauguración hasta el día de la expiación. Por ejemplo, en la inauguración, cuando el sacrificio se aplicaba el sacerdocio, y el altar en actos inaugurales los purificaba y los santificaba. Obviamente, antes de iniciar el año,
el año ritual, el sacerdote tenía que ahí sí limpiarse, ahí sí purificarse para poder comenzar un nuevo año. El libro de Levíticos 8:15 lo presenta así. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre a los pies del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Aquí estamos hablando del momento que se inaugura el templo. Hay un sacrificio de limpieza, hay un sacrificio de purificación, de expiación por los pecados de los sacerdotes y siendo estos limpiados. Pero durante el año también habían ritos semejantes. Si se trataba de un pecador, mediante la expiación el adorador obtenía el perdón. Así que durante todo el año, tanto mañana como tarde, el sacerdote, el pecador, el penitente, llevaba el cordero, transfería sus pecados, colocando sus manos sobre el cordero, sobre la cabeza del cordero. El cordero quedaba con el pecado. Ahora el cordero era degollado, la sangre era tomada, la carne del cordero era quemada en el altar. El sacerdote comía la carne, un animal muerto, se contaminaba. Obviamente era contaminada de pecado, llevaba el pecado sobre sí, porque al comer la carne estaba tomando un animal que tenía el pecado del penitente, que ahora ya era libre. Allí encontramos una paradoja también constante durante todo el año. Levíticos 4:26 lo confirma: y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Si el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Aquí vemos sacerdotes sacrificándose por su pueblo. Levíticos 12:8 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto, otro para la expiación, y el sacerdote haría expiación por ella y será limpia. Y en el día de la expiación, que era la fiesta final, la de que se cerraba el año con el tema de los ritos, el santuario que había sido contaminado durante todo el año, ahora ese día sí tenía que el sacerdote lavarse, bañarse, después de haber terminado el momento de la expiación. Aquí, obviamente, como el santuario se había contaminado durante todo el año, tenía que limpiarse el templo. Recordemos, el pecado no debía estar ese día en el pueblo, no debía estar en el campamento, debía estar en el santuario, porque ese día se iba a concentrar el santuario en la purificación. Finalmente, los pecados del santuario iban a ser transferidos sobre el cordero, sobre el macho cabrío Azazel. Y ese cordero, ese macho cabrío, era llevado al desierto para que allá en el desierto muriera con él el pecado del pueblo de todo el año. Y así el pueblo y el campamento y el santuario y los sacerdotes quedaban limpios del pecado, libre de contaminación. Pero si había alguien que no permitió que sus pecados quedaran en el santuario, esa persona debía pagar con su propia vida, porque no había aceptado el método de Dios, el método sustitutivo de salvación. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva tenían que haber muerto el día en que pecaron. ¿Pero por qué no murieron? Por la sencilla razón de que ese día hubo una transferencia, hubo un acto sustitutivo. Un cordero murió en lugar de Adán y Eva. Así que el inocente se convierte en impuro. Por lo tanto, debe morir. Y el culpable se convierte en inocente. Por lo tanto, puede seguir viviendo. Pero ese cordero tenía un significado especial. Era el cordero, era el simbolismo, era la figura del verdadero cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Así que ya hemos visto todos estos conceptos importantes aquí en el día de la expiación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Levítico 16:30 dice: porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Estamos hablando en el contexto del día de la expiación. Pero Patriarcas y Profetas, en la página 371, es claro cuando dice que la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido. ¿Pero qué pasaba? Pero quedaba en el santuario, ¿hasta qué día? Hasta el día de la expiación, lo que yo venía explicando hace un momento. Pregunta 8, y vamos ya llegando a la conclusión del tema. ¿Por qué debía bañarse el sumo sacerdote y los que le colaboraban en el ritual del pecado al concluir el ritual del día de la expiación? Recordaba que durante el año no hacían baños. Llevaban la carne, llevaban el pecado sobre sí. Pero el día de la expiación, al concluir este evento,
este ritual tan importante, sí debían bañarse. Entonces, frente a esta pregunta, viene allí el siguiente pensamiento. Levíticos nos lo responde en el capítulo 16, versículo 24, 26 al 28. Dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Así que encontramos, mis hermanos queridos, que había ese día. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Una vez más pregunto, ¿por qué se exigía este año del sumo sacerdote y de los demás que colaboraban con él en, en este ritual del pecado en el día de la expiación? La respuesta es sencilla, porque ese día se libraba el templo y su sacerdocio de todos los pecados que habían asumido durante ese año. Ya lo había mencionado hace un momento en la pregunta anterior. Por consiguiente, nadie más debía cargar el pecado de nadie. Los pecados pasados eran puestos sobre el animal, como veremos en un estudio posterior de esta serie de temas durante esta semana. Así que ahora el pueblo quedaba santo, y ahora la tierra quedaba lista para iniciar un nuevo año limpio y en paz con Dios. La pregunta 9 es, ¿de qué manera explicó Isaías esta paradoja del sacrificio israelita en su proyección profética con respecto al siervo del Señor? ¿Recuerdan Isaías 53? Isaías 53 nos presenta la misma paradoja. Y realmente esa profecía fue escrita 700 años antes de que Cristo Jesús naciera, donde presenta que realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que le había prometido Dios a Adán y Eva en el momento de su caída, el Redentor, sería el sacrificio del futuro para el pueblo de Israel. Era el siervo del Señor. Saben, mis amigos queridos, aquí lo encontramos en el libro de Isaías 53, del versículo 10 al 11, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí en esta cita, mi hermano querido, encontramos esta promesa. Luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El justo, el Hijo de Dios, el Rey del cielo, el que se hace hombre, el inocente, el que es perfecto, el que no tiene pecado, se ofrece por nosotros voluntariamente, sin revirar. Este Jesucristo, este Mesías esperado, viene para redimir a la humanidad. Y entonces el castigo de Dios que iba a venir sobre mí, que iba a llegar sobre ti, recae sobre el Hijo de Dios, sobre el inocente, haciéndome a mí limpio, haciéndome a mí libre, dándome la oportunidad para poder tener contacto con Dios, para poder tener acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. Y Él ahora sería la ofrenda por el pecado. Esa es la ofrenda que Dios te ha prometido a ti. Esa es la ofrenda que tú y yo hoy podemos reclamar en el nombre del Señor. Este es un ritual, una paradoja ritual. Así como la paradoja del Evangelio también lo fue. Resuelve ese principio que el Señor quiso enseñarnos. El principio del plan de salvación por medio de la sustitución. Él vino para salvar al mundo. Dios envió a su Hijo único como Cordero inmolado. Como Cordero inmaculado, Él nos dio a Jesús. Para que ustedes y yo, para que nosotros los pecadores pudiésemos poner nuestra esperanza en el Hijo de Dios y así fuera otorgada para nosotros ahora la nueva vida. Amigo querido, 2 de Corintios, el capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No lo merecíamos,
Pero el amor de Dios es tan grande que ha permitido que tú y yo podamos ser limpios hoy. Pero por lo tanto, no rechaces la ofrenda de Jesús. No rechaces el sacrificio de Jesús. Mira a Jesús. Mira su sacrificio en la cruz. Él te hace libre. Él te hace limpio. Él te da una nueva oportunidad de vivir. Él evita que tú mueras lapidado espiritualmente en medio de tu desobediencia. ¿Saben? La que mejor explica esto es la hermana Guay. La señora Guay, en el deseo de toda la gente, en la página 15 al 17, presenta el siguiente pensamiento. Cuando Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. ¡Ay, interesante! Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta promesa es maravillosa, mi hermano querido, donde encontramos realmente un trueque, un intercambio. El pecador viene al templo para cambiar su ropa sucia de pecado por las ropas limpias y justas del Cordero, en este caso Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Finalmente, la última pregunta es, ¿qué haría primero el Cordero de Dios prometido por los pecados de los hombres? ¿Qué haría luego por el santuario celestial sobre el cual se iba a registrar el pecado confesado de los penitentes? ¿Qué haría primero el Cordero? ¿Y qué pasaría luego en el santuario celestial? ¿Saben? Cuando la purificación del Cordero de Dios se aplica al pecador de hoy, son aspectos que nos traen esperanza. Por ejemplo, Juan 1:29 nos recuerda: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la purificación del sacrificio de Jesús se proyecta al santuario celestial en la época final del juicio, ahora esos efectos van a ser positivos para mí, porque cuando esté delante del juicio, la ley me condena que soy pecador, pero cuando se da cuenta de que yo acepté al justo, que me hizo justo, entonces seré declarado inocente por los méritos de Cristo. Yo quiero ser declarado inocente por los méritos de Cristo, porque Él dio su vida por mí. Y el libro de Hebreos, capítulo 9, lo explica detalladamente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, refiriéndose a los del terrenal, que estos sacrificios. Dice, voy aquí, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Saben, mis hermanos queridos? Qué lindo es poder saber de que el Señor Jesús realmente está oficiando en mi favor en el juicio de hoy. Estamos en un juicio, en este juicio, si yo he aceptado ese Cordero, entonces, como sucedía en el día de la expiación en el santuario terrenal, si mi pecado estaba en el santuario, yo podía estar tranquilo. Pero si yo no había confesado mi pecado y no lo había transferido a ningún animal, y ese animal no había muerto en el santuario, significaba que mi pecado no estaba en el santuario, y lo que indicaba que el santuario estaba en mí. Y si estaba en mí, yo debía pagar con mi propia vida, porque era mi propia justicia, y mi justicia es muerta, no alcanza para nada, así que debía ser muerto. En el tiempo final, también habrá un juicio, un día de expiación, y estamos en el momento de la expiación. Y allí, entonces, si mis pecados los he confesado a Dios, entonces mis pecados están en el santuario celestial donde el Señor está operando como mi sumo sacerdote, yo puedo estar tranquilo porque Dios me ha declarado justo y santo. Pero si no he confesado mi pecado a Dios y todavía sigo con Él en el día de la expiación, hoy en el juicio de Dios, tiemble. Pero todavía hay oportunidad, mi hermano querido. Hoy es oportunidad de salvación. Hoy es oportunidad de buscar al Señor. Jesús es nuestro hermano mayor. Cierta oportunidad, unos padres vieron cómo su casa se estaba incendiando. Así que esos padres con su hijo de 12 años salieron corriendo porque la casa se estaba quemando. Pero cuando estaban fuera se acordaron que su bebé, una bebé más o menos de 1 año, estaba dentro de la casa. Estaba envuelto en llamas.
Cuando regresaron a la casa para intentar salvar a la niña, los bomberos ya habían llegado y les impedían entrar a la casa. Pero como el niño de 12 años pasaba por desapercibido, el niño inmediatamente se entró en medio de las llamas, tomó a su hermanita, la abrazó y en medio de las llamas este niño salió aunque quemado. El niño sobrevivió, pero le salvó la vida a su hermanita. Un hermano mayor defendiendo a su hermanita menor. Al pasar los años en un geriátrico, estaba esta mujer, esta niña como toda una mujer adulta, cuidando de un viejito con llagas en su rostro que habían quedado de por vida. Y esta mujer se sentía orgullosa porque su hermano mayor le había salvado la vida y aunque tenía marcas, ella gozaba de vida. ¿Sabe? Tú y yo también tenemos un hermano mayor y ese hermano mayor es Cristo Jesús, el cual tiene unas heridas, unas marcas en sus manos, en su cuerpo, como señal de que yo debía haber tenido esas marcas. Y gracias a ese sacrificio por mi pecado, gracias a ese sacrificio por mi culpa, se hace expiación por mis pecados. Y hoy mis pecados no están en mí, sino que se depositan en el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aunque hay un juicio, hoy soy declarado justo porque Jesús está intercediendo por mí, declarándome inocente delante del Padre, y así yo puedo hoy, mi nombre continúe en el libro de la vida del Cordero. Qué importante es poder tener presente que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque recuerda que Jesús lo hizo por ti, por mí, porque te ama. Isaías 53:5 lo recuerda, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, mis hermanos queridos. Hoy la oportunidad de venir a Jesús. No rechacemos ese regalo maravilloso que Él ha dado por nosotros. Dios ha hecho todo lo posible para que tú seas salvo. Dios ha hecho todo, lo ha colocado todo en bandeja de plata para que tú lo tomes y te apropies de Él, para que tú no ignores lo que Dios ha hecho por tu vida, por tu salvación, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas noticias, mi hermano querido, mis hermanos apreciados, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto también a dar tu vida por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos vivir. ¿Qué otra persona va a hacer eso por nosotros? El profeta Isaías lo había exclamado, que Él fue herido por nosotros. Es cierto que el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado, pero también es cierto que nuestro pecado, la muerte de Jesús por nosotros le dejó marcas en su cuerpo. Y gracias, hermanos queridos, a esas marcas es que tú y yo podemos presentarnos libremente delante del Padre como prueba de que ese pago se efectuó, que esa transferencia se hizo, que tu pecado ya no está en ti ni en mí, que somos libres por la gracia de Dios, que somos libres y ya no hay condenación en aquel que estaba al amparo en la fortaleza de Jesús. Porque hoy es el día de la redención, hoy debes tomarlo, hoy debes apropiarte de él. No te avergüences del crucificado en la cruz, del cruz de Jesús crucificado, porque él lo hizo por ti. Como esta mujer no se avergonzaba de su hermano mayor lleno de marcas, tú y yo tampoco podemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aunque parezca una paradoja, aunque parezca algo incomprensible, aunque se salga de la lógica humana, hoy Dios te ofrece a ti, gracias a esa paradoja, hoy te ofrece a ti la salvación. Ese es nuestro Dios que te ama, ese es el Dios que te ama. Yo tengo una pregunta en esta oportunidad. ¿Estás dispuesto a identificarte con ese Cristo crucificado delante de aquella persona que no lo conoce? ¿Estás dispuesto de compartir ese Cristo crucificado? ¿Cuántos de ustedes quieren en esta noche pedirle al Señor, por favor, que nos haga semejantes como Él fue cuando vino a limpiarnos en este mundo? ¿Quieres hacerlo al Señor? ¿Quieres decirle a Dios, aquí estoy? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas noticias. Hoy es el día de aceptar la buena palabra. ¿Qué vas a responder en esta noche? ¿Qué le vas a decir al Señor en esta oportunidad? ¿Le vas a ignorar? ¿Le vas a seguir siendo indiferente? Hoy es la oportunidad de decirle, aquí estoy. ¿Quieres recibir ese sacrificio? ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres escribirme en la caja de comentarios, en el chat? Yo en esta noche acepto el sacrificio y decido testificar de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Quieres decirle eso? Yo también lo quiero escribir en este momento. Escríbelo conmigo, si así lo sientes. Mientras tanto, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, que tú moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu gran amor hacia nosotros. Estamos agradecidos, Señor,
como nos has revelado en la muerte de Jesús, que es nuestro sacrificio. Sabemos que nuestros pecados reflejan nuestra ingratitud muchas veces. Estamos avergonzados por ellos, Señor. Pues sabemos también que aún ahí de ti, Señor, tú aún nos perdonas nuestros pecados. Y esos pecados tristemente te dejaron marcas en tu cuerpo. Las marcas que lleva el Hijo de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. A esta hora, Señor, siento que Jesús no se avergüenza hoy de mí, hoy de presentarse por tú y por nosotros delante de ti, Señor, y de los santos ángeles del universo. No queremos nosotros tampoco avergonzarnos de Jesús. Queremos reconocerlo delante de los hombres. Límpianos de todo pecado. Límpianos de la maldad por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, para que entonces podamos ser puros como lo eres tú. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hoy te dé un día de victoria. Y recuerde, hoy tú puedes ser limpio en la sangre de Jesús si aceptas a Cristo como tu ofrenda voluntaria y si decides caminar con Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos veremos en el tema de mañana. Invita a otro amigo para que nos acompañe. Dios te guarde.